Tzedek, tzedek, tzedek tirdo. Tzedek, tzedek, tzedek tirdo. Hola oyentes de Radio Sefarad, estamos con una nueva entrega de Justicia, Justicia Perseguirás, como siempre con Carlo Toniato. ¿Qué tal, Carlo? Hola Jorge, un saludo especial a la audiencia, ¿cómo están todos? Bueno, hoy nos vamos a ir bastante lejos geográficamente, no tanto en el tiempo, porque es increíble que esto haya pasado hace apenas algunas décadas, que estamos hablando del régimen de Pol Pot al frente de los Khmeres Rojos en Camboya, y que produjo algo así como la matanza de una cuarta parte de su propio pueblo, no en guerra con otro pueblo, sino por las medidas que tomaron. Pero también en este ambiente terrible y catastrófico, pues brilla la luz de algún personaje como este Ban Chuon del que vamos a hablar hoy, que era simplemente el más pobre de su pueblo, ¿no? Sí, es una figura, digamos, hay relativamente poca información sobre estas figuras allá en Camboya, pero me pareció oportuno contar esa historia porque pues lograr hacer esos actos de justicia en un país en el cual matan 1/4, uno puede alcanzar el nivel de terror que los otros 3 que no que sobreviven tienen que tener frente a todo lo que los rodea y por ende tener esa capacidad de distanciarse con respecto a todo eso, de resistir el reflejo absolutamente humano de tener que sobrevivir y arriesgarse para salvar la vida de otros en esos contextos es de verdad algo que me pareció oportuno, aún con la poca información que hay, pues discutirlo y hablarlo en este episodio. Pues para nuestros oyentes vale recordar que entre 1975 y 1979, Pol Pot, el líder de los Khmer Rojos allá en Camboya, tomó el poder e instaló un régimen comunista agrario que de una cierta forma estaba inspirado por la revolución de Mao en China. Y en esos pocos años, 4 años, entre 1.5 y 2 millones de personas murieron o fueron asesinadas. Y como tú dijiste bien, Jorge, eso era casi 1/4 de la población total. Entonces, eso fue de verdad una hecatombe. Las víctimas se llevaban normalmente a los campos de arroz, etcétera, y ahí los ejecutaban a menudo con picas para ahorrarse los cartuchos. En 2009, el Centro de Documentación de Camboya censó a más de 24,000 fosas comunes. El 60% de las víctimas murieron por ejecución directa y el resto murió de hambre, murió por el cansancio debido a las labores forzadas. Ellos trabajaban 16, 18 horas al día en esos campos de trabajo o murieron por las enfermedades. El exterminio empezó y se configuró como un verdadero clasicidio en el sentido de que se eliminaron a los ciudadanos que habían tenido, digamos, posiciones en el gobierno previo o contactos con los gobiernos extranjeros. Mataron a los intelectuales, a los profesionales, a los monjes budistas y también a cualquiera que pudiera exhibir algún signo de alguna pertenencia a la clase burguesa. Por ejemplo, el hecho de tener gafas o el hecho de hablar idiomas extranjeros era suficiente para estar incluido en la lista de los que se terminarían exterminando. Mataron a minorías étnicas, mataron a minorías religiosas, y lo más atroz de eso es que el régimen utilizó a los niños y a los adolescentes
como los ejecutores del exterminio. Eso es también uno de los rasgos interesantes con respecto a lo que se vio en otros contextos de genocidio. La diferencia, por ejemplo, con respecto a Ruanda, claramente jóvenes participaron en el genocidio ruandés, pero acá en Camboya hubo campos de exterminios, entonces campos de concentración y de exterminio en los cuales los niños eran los guardias que estaban ahí a cargo de los prisioneros y pues fueron partes de prácticas absolutamente atroces. También habiendo exterminado a todos los médicos o habiéndolos enviados a los campos de trabajo en labores de agricultura, los Khmer Rojos terminaron por utilizar a niños y adolescentes en las labores médicas, aun si esos niños y adolescentes no tenían ningún conocimiento de medicina. Y entonces ellos fueron también protagonistas de experimentos atroces, experimentos médicos sobre humanos. Y aún, digamos, ahora tenemos pruebas de eso. En 1984, y eso quizás para la audiencia que pudiera estar interesada en estos temas, el público internacional pudo conocer el horror de este genocidio a través de la película Killing Fields, es decir, campos de exterminios, que obtuvo 9 nominaciones al Oscar y ganó 3. Y cuenta la historia de un fotógrafo periodista camboyano sobreviviente al genocidio Khmer y que tuvo experiencia directa de esos campos de exterminio. Esa película ha sido indicada por el Instituto Británico de Cinematografía como una de las 100 mejores películas del cine británico en el siglo XX y así la recomendamos a nuestra audiencia, Killing Fields. Es en este contexto que, en el cual se refiere, digamos, a la historia del justo de hoy. En abril de 1975, los Khmer Rojos tomaron a Camboya y organizaron todos los pueblos a lo largo del país en comunas. Una de ellas, Sangat Siem Reap, incluía a 10 pueblos, cada uno bajo el mando de un jefe, que le reportaban al jefe de la comuna. El pueblo de Quoc Snuol estaba poblado por unas 100 familias y en ese pueblo es que se desarrolló la historia del justo del cual hablamos. Van Chuon, así se llamaba, estaba a cargo de un grupo de 15 jóvenes cuya tarea consistía en espantar a los pájaros que plagaban los campos de arroz, mientras su esposa servía la comida en la cocina comunitaria de Quoc Snuol, donde se había conquistado el respeto de los pobladores porque distribuía las porciones de manera muy justa entre todos. En esos tiempos, recordemos, estaba prohibido poseer arroz o esconderlos, y quienes se descubrían hacerlo terminaban en la vieja cárcel francés en Siem Reap, donde se les pegaba, se les torturaba y finalmente los mataban. En septiembre de 1977, la revolución Khmer Roja empezó a canibalizarse y unos grupos particularmente fanáticos empezaron a rastrillar a soldados y a jefes de pueblos y comunas, y empezaron a llevárselo en camiones y los asesinaron sistemáticamente. Así, en ese momento hubo como un vacío en los cuadros de los Khmer a nivel de todos esos pueblos y comunas, y fue en ese momento cuando los Khmer, necesitando nuevos líderes, escogieron a Van Chuon como jefe de su pueblo. Y lo interesante es que cuando les pidieron a los pobladores quién podría ser el jefe del pueblo, la pregunta que les hicieron era
quién es el más pobre del pueblo, y ellos indicaron a Van Chuan. Para los Khmer rojos, ser el más pobre era de alguna forma un indicador de pureza o de no tener bagajes que la clase social les hubiera podido tener. Y fue así que él fue nombrado por no estar corrompido por la jerarquía social. Los Khmer les pidieron a los jefes de los pueblos denunciar a los enemigos internos críticos del régimen y a los simpatizantes de los vietnamitas. Recordémonos que los vietnamitas que eran de alguna forma antagonistas a los chinos, y los camboyanos estaban más cercanos a los chinos, y entonces habían estas tensiones entre vietnamitas y camboyanos. Y también los Khmer rojos querían perseguir a los culpables de esconder arroz, como acabo de decir antes. Unos jefes de los pueblos y de las comunas terminaban denunciando a personas inocentes cuando no tenían nadie por denunciar, simplemente porque temían que de otra manera los líderes de los Khmer rojos pudieran sospechar de su buena fe. Eso ¿no? Nos da una idea de lo terrible que tenía que ser la cotidianidad en ese momento, una cotidianidad en la cual la gente estaba rodeada por la muerte por todos lados y estaba aterrorizada, y entonces, digamos, llegaba hasta el punto, en el caso de estos jefes de pueblos, de poblados, llegaba a denunciar a los inocentes para que no sospecharan de ellos. En un pueblo vecino al de Van Chuan, ejecutaron a 80 personas, pero en el pueblo de Van Chuan, nadie durante todo el gobierno de los Khmer rojos perdió su vida. Un periodista comentó que se les dio el poder a los jefes de esos pueblos, de esas comunas, el poder sobre la vida y la muerte, y Van Chuan escogió la vida. Nunca reportó a nadie a las autoridades Khmer, nunca forzó matrimonios y dejó que los papás de los esposos llegaran a unos acuerdos sobre las uniones entre sus hijos. Pensamos que todas esas prácticas culturales y sociales eran parte de ese bagaje de la tradición que los Khmer rojos querían completamente borrar. Entonces, claramente los Khmer rojos estaban comprometidos con romper todas las tradiciones familiares y los acuerdos intergeneracionales entre padres y hijos, hasta el punto que transformaron muchas veces los hijos en los victimarios de sus mismos padres. Y pues Van Chuan rechazó eso y se activó para que, por lo menos en su espacio, eso no se diera. Nunca denunció, por ejemplo, a un enseñante que vivía en su pueblo y que por el hecho de ser enseñante tenía que quedar eliminado según la lógica de los Khmer rojos. Y cuando los Khmer rojos vinieron por él a ese pueblo, Chuan lo despachó afuera en los campos para irse a cultivar vegetales, y fue así que nos lo encontraron ahí en su casa y se salvó. Chuan se aseguraba además de que sus pobladores escondieran el arroz para que pudieran sustentarse mejor, y pues tenían que esconderlo, y él le decía cómo, para que los espías Khmer no lo encontraran durante las perquisiciones de las casas, mientras todos esos pobladores estaban trabajando afuera en los campos. Pero al mismo tiempo, para salvar las apariencias, Van Chuan se despachaba en público en discursos amenazando el castigo y la muerte para todos los que escondieran la comida. Y fue así que, pues, por un lado, clandestinamente apoyaba
a sus pobladores y por el otro lado intentaba reducir el riesgo que los Khmer rojos empezaran a sospechar de él. Solo en una ocasión acompañó a los guardias de los Khmer rojos en el arresto de una mujer de otro pueblo cercano. Y esta mujer terminó siendo asesinada. Y desde entonces se rehusó a acompañar a los guardias en esos arrestos porque no podía tomar parte, él sentía que no podía tomar parte en esas atrocidades. Y cuando venían los guardias, por ejemplo, para buscar a personas de su pueblo, él les decía que ya se los habían llevado o que no vivían allí, arriesgando así múltiples veces su vida. Pensamos que en esos regímenes totalitarios, una de las grandes plagas consiste en que en todas partes hay espías. Entonces, decir mentiras de ese nivel, pues implicaba un riesgo muy grande, no solo para él, sino para toda su familia. Cuando arrestaron a uno de los pobladores de donde él vivía y se lo llevaron a la cárcel del Siem Reap, por quejarse del régimen de los Khmer rojos, él convenció a las autoridades a liberarlo y después de los 2 meses de detención, durante el cual él se activó para lograr ese resultado, él fue hasta la cárcel, lo recogió, se lo llevó de vuelta a su pueblo y ahí veló para que en el pueblo lo cuidaran y él se recuperara. Ese prisionero decía que estaba en la celda donde estaba en esa cárcel, estaban decenas de personas y le daban un vasito de arroz para todos. Entonces, obviamente, era una forma en la cual sistemáticamente utilizaban el hambre como instrumento de exterminio. Bien, en enero de 1979, invadieron a Camboya y cuando eso pasó, Van Chuon rechazó todas las ofertas que le llegaron de trabajar en cargos del nuevo gobierno, declarando que nunca más trabajaría para algún gobierno. Entonces, eso, digamos, fue tal la intensidad de la experiencia y los horrores que había visto durante esos años que pues decidió retirarse y vivir como una normal ciudadano. Pero lo interesante es que años después, en 1992, él ya estaba viejito, le pidió ayuda a 2 personas de su pueblo, de Quoc Snool, para que le ayudaran a construir su casa en Siem Reap, que estaba cerca de ese pueblo. Y pues aparecieron no 2 personas, sino 45 personas con el jefe de ese pueblito que él había dirigido durante el régimen de los Khmer rojos. Y ese jefe del pueblo era la misma persona que él había ido a la cárcel para sacar y pues que había esencialmente salvado. Y es muy interesante porque cuando los vecinos vieron toda esta gente que venía para él, pensaban que estaba llegando una manifestación de protesta y no, eran los pobladores de su pueblo que de esa forma le decían después de tantos años gracias por haberlos salvado durante pues, esos tiempos tan oscuros. Y su historia finalmente fue recogida en una película titulada El hombre más pobre. Esta es la historia de hoy, querido Jorge. Pues es una historia maravillosa y en la cual el anonimato o sea, la falta de fama de esta persona se entiende justamente por lo que ha pasado, ¿no? Es decir, que él seguramente después del régimen de los Khmer rojos podría haberse convertido en una especie de héroe nacional, gozar de fama y de prestigio y vivir una vida mucho más cómoda, pero prefirió
vivir su vida tal como la había vivido antes de ese desastre, y realmente es una lección de valores para todos. Muchas gracias por habernos rescatado este personaje que es tan inspirador en momentos tan desastrosos como estos, y que aparte, como nos explicaste, no es una acción un día, sino durante un tiempo muy duro en el cual diariamente moría muchísima gente simplemente por señalarlos o por hacer lo que les pedían que hicieran, ¿no? Así que muchas gracias, Carlos Toniato, y volveremos a encontrarnos en una nueva entrega de Justicia Perseguidas. Gracias, Jorge, y gracias a la audiencia para estar aquí hoy. Tzedek, tzedek tirdo, tzedek, tzedek, tzedek tirdo.